Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Líneas Crochet y hoy vamos a hacer este pico que yo lo llamo lluvia de hojas. Muy fácil, ¿vale? Empezaremos aquí en el centro y ya sabéis que vamos creciendo hacia los lados y hacia el largo. Vamos añadiendo hojas, terminando hojas y empezando otras y así vamos creando este efecto de lluvias de hojas que es súper bonito. Mira, es un tono, como veis, camel, pero realmente lo que he hecho es una mezcla de varios hilos finitos. Si veis, aquí tengo como más oscuritos y más claros mezclados, porque aquí tengo las hebras que se diferencian, ¿veis? Son muy finitas, entonces lo que he hecho es hacer como hebras, con 3 hebras, como hacer un grosor que yo he querido para que me quede así sueltecito. En este, por ejemplo, he hecho 3 hebras nada más, lo he trabajado con la aguja número 5, con lo que me ha quedado pues como muy flojito el punto, ¿veis? Para el que voy a trabajar con vosotros. El mismo grosor de hebra, pero, ¿veis? Pero voy a trabajar con 4 cabos en vez de con 3, para que me quede como más gordito. Aquí, bueno, pues metemos el 5, pero el grosor ya os digo que es como para una aguja el número 3. Y aquí metemos el 5 también, pero el grosor es como para una aguja el número 4. Por si no vais a trabajar con este tipo de material. Podéis trabajar con lana o con algodón, como queráis, con el grosor que queráis. Siempre teniendo en cuenta que ese grosor sea inferior al número de agujas que trabajamos para que se nos quede flojito. El que voy a hacer con vosotros se va a quedar menos flojito porque es más gordito, añadir una hebra más, pero veréis que queda también así con peso y con caída y flojito. El pico, bueno, una vez que lo terminemos, lo vamos a rematar con un punto alto en la parte del cuello y este picot, y en la parte de abajo va a llevar flecos, que yo a este todavía no se lo he puesto, pero lo haré con vosotras para explicaros cómo. Va todo entero de flecos, de la misma cantidad de hebritas, iremos haciendo flequitos el largo que queráis y demás. Entonces, nada más, voy a empezar a trabajar el pico con vosotros en tono gris. Empezamos haciendo 5 cadenas. Hago una de seguridad, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y en la primera deslizo para cerrar el circulito. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas que equivalen a un punto alto alargado. 1, 2, 3 que equivalen a 3 cadenas de separación. Y dentro del círculo voy a hacer punto alto alargado haciendo esa primera cadena sola, después cierro de 2 en 2, o sea que son 3 sacadas. 1, 2, 3 y repito dentro del círculo otro punto alto alargado con 3 sacadas. 1, 2, 3 y dentro del círculo otro punto alto alargado. Tengo 1, 2, 3, 4, me hacen falta 5. 1, 2, 3 y el último, el quinto de los 5 puntos altos alargados que me hacen falta, separados por 3 cadenas. Esta sería ya la primera vuelta y ahora la segunda vuelta. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos haciendo el punto alto alargado y las 3 cadenas de separación.
En este siguiente punto alto que tenemos, vamos a hacer como una V. Entonces hago, perdón, que me entre bien, ahí. Hago un punto alto alargado, 2 cadenas y un punto alto. Ya a partir de ahora, cuando diga el punto alto, ya sabéis que está tejido entero un punto alto alargado, así que para no tener que estar diciendo punto alto alargado, voy a decir punto alto simplemente. Pero ya veis que es alargado, ¿eh? Las 3 cadenas de separación. En el siguiente hago solo el punto alto. Hago las 3 cadenas de separación y en el siguiente repito la V. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. Las 3 cadenas y el punto alto que tenemos que contar aquí, 1, 2 y 3 cadenas de separación, y en la cuarta es donde hacemos el punto alto. Y así hacemos la segunda vuelta. La tercera, volvemos a subir con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giramos y dentro de la V voy a hacer 7 puntos altos, alargados, ¿eh? 2, 3, 4, 5. 6 y 7. 3 cadenas de separación y en el punto alto del centro solo hacemos el punto alto. 1, 2 y 3. En la V, los 7 puntos altos. He hecho los 7 puntos altos más las 3 cadenas de separación y hago el punto alto contando 1, 2, 3 y en la cuarta cadena haciendo un punto alto. Bueno, pues a partir de esta vuelta vamos a empezar a añadir hojas. Entonces, tenéis que tener en cuenta, en este caso, me pilla aquí que tengo 3 puntos altos en el centro, pero a partir de ahora, cada vez que hayamos hecho 2 vueltas, o sea que tengamos 2 puntos altos en el centro, en la que viene detrás, en la siguiente vuelta, tenemos que hacer aquí 2 V. Ahora os indico cómo son. Son 2 V para poder abrir ahí otras 2 hojas. Y en ese mismo momento también haremos, pero en los lados, una aquí y otra aquí. O sea, que sería, contamos 1, 2, 3 y 4 del punto alto alargado más una cadena de separación para hacer la V. Ahí mismo hago un punto alto en el mismo punto. Me he girado y he hecho ahí mismo el punto alto. ¿Veis? Tengo como una especie de V, pero va con una cadena de separación nada más. Pues ahora hacemos siempre 3 cadenas de separación y aquí en el inicio de la hoja vamos a continuar haciendo la hoja trabajando encima esos 7 puntos. Tenemos que trabajar uno en cada punto. Llevo 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas de separación y estamos en el centro. Hago lo mismo que he hecho al inicio. Aquí hago un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo sitio.
que es como la hoja que me va a venir a este lado, y ahora tengo que hacer de nuevo una cadena y otro punto alto para crear la base que en la que voy a enganchar la cadena que va, perdón, la hoja que va al otro lado. ¿Me entendéis? Ahora os digo cómo, porque aquí realmente esto todavía no es una preparación, todavía no es la V grande, ¿eh? Tendremos que hacer la V grande en la siguiente vuelta. Ahora hago 1, 2, 3 y los 7 puntos. Un punto en cada punto. He completado los 7 puntos y hago 3 cadenas. Cuento 1, 2, 3. En la cuarta es donde voy a hacer el punto alto, la cadena y el punto alto en el mismo sitio. Fíjate, mejor en la cadena. ¿Vale? Tenemos esta vuelta. Es importante que la retengáis porque es la que va a dar comienzo siempre a la vuelta de una nueva hoja. ¿Vale? Entonces tengo aquí, por un lado, una V pequeña porque no lleva las 2 cadenas, solo lleva una, las 3 cadenas, los 7 puntos, las 3 cadenas. Aquí he hecho doble V, ¿veis? 3 cadenas, los 7, 3 cadenas y la V pequeña. Y ahora es donde empezamos ya a crear la V grande, que sería este espacio donde luego vamos a meter 7 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, punto alto, doble, 1, 2, 3, cadena de separación y giro. Y aquí tengo ya mi punto alto y mis 3 cadenas de separación. Bueno, pues en el segundo punto de esa V voy a hacer una V grande con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo sitio. 1, 2 y 3. Y a partir de esta tercera vuelta de la hoja, no la tercera vuelta del patrón, sino de la hoja, me salto un punto y en vez de trabajar 7 puntos, voy a trabajar 5, los 5 centrales. Así que me salto el primero y me dejo el último por hacer. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. Y aquí tengo un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. En el primer punto voy a hacer la V grande que va a este lado derecho. Es el punto alto, 2 cadenas y el punto alto en el mismo sitio. 3 cadenas. En el punto del centro solo hago un punto alto, 3 cadenas. En el último punto de los 3 hago de nuevo otra V grande. Con las 2 cadenas y otro punto alto. Ahora repito hacia allá, lo mismo que he hecho hacia arriba, pues hacia abajo hago 3 cadenas, me salto el primer punto y trabajo los 5 centrales. Y 5. Así que el último no lo trabajamos. 3 cadenas. En este primer punto voy a hacer la V grande, las 3 cadenas y el punto alto en la cuarta.
1, 2, 3 y 4. Siguiente vuelta. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giramos. Y vamos a empezar una hojita aquí en la V grande. 7 puntos altos. 7 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Qué me encuentro? La hoja de 5 con 5 puntos altos que voy a seguir disminuyendo a 3. Me salto el primero y hago los 3 centrales. 1, 2 y 3. Hago las 3 cadenas. ¿Y qué me encuentro? La V grande. Pues hago 7 puntos dentro. Tengo los 7 puntos, hago 3 cadenas y miro y ya estoy en el centro. Ahí en el centro solo hago un punto alto. Mira, pero ya tengo, ¿veis? Aquí hicimos el de 3, 1 y 2. Quiere decir que en la siguiente vuelta tengo que repetir esto de aquí, ¿vale? 1, 2 y 3. Y ahora trabajo hacia abajo lo mismo que he hecho hacia arriba. Me encuentro la V y hago los 7 puntos. Cuando haga los 7 puntos hago 3 cadenas y en los 5 puntos hago 3 nada más. Hago 3 cadenas, en la V hago 7 puntos, hago 3 cadenas y aquí en la cuarta cadena hago el punto alto. Bueno, pues hasta este punto, que llevo trabajada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, mira, ya es repetir todo el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que yo voy trabajando lo que me voy encontrando, si es la hoja, trabajo la hoja, si me encuentro una V tengo que hacerla, en fin, aquí me la encuentro terminando la hoja, la tengo que terminar, en fin, daros cuenta que la hoja va 7 puntos, en la siguiente vuelta van 7 puntos, después 5, 3 y 1, ¿vale? Pues entonces en esta vuelta que me empiezo ahora, la hoja iría otra vez 7, porque aquí me falta una de 7, luego iría 5, 3, 1. Bueno, y otra cosa importante que es para mí lo más importante, por donde os vais a orientar mejor, en qué momento tenéis que ir añadiendo hojas, es lo que os comenté antes. Aquí tengo estos 3 puntos que me permiten sacar de aquí a los lados una hoja a cada lado y el central. Bueno, pues cuando tengamos 1 y 2, en el siguiente tengo que hacer esto mismo ya, ¿veis? Aquí no se cuenta porque este primero era como de preparación, pero contamos desde aquí. 1, 2, ya lo he hecho. Ahora tengo 1, 2, pues ahora me toca hacerlo otra vez, pero me toca hacerlo aquí y también me toca hacerlo aquí. En los lados me coincide igual. Aquí tengo esa V pequeña, 1, 2, pues ya tengo que hacer otra vez la V pequeña. Cada 2 puntos altos, tanto aquí como en el centro, viene V pequeña. Después de la V pequeña viene que, como nos encontramos que tenemos 2 puntos, tenemos un punto, una cadena y un punto, ya sabéis que sobre el punto es el punto, las 3 cadenas, y sobre ese segundo punto es donde sacamos la V grande y a la siguiente sacamos la hoja. No es dificultoso, ¿eh? Es entender el patrón. Vale, pero de esta forma que os estoy diciendo, ahora ya, como tengo aquí la V pequeña 1 y 2, en el tercero tengo que volver a crear la V pequeña, que era haciendo 1, 2, 3, 4 para el punto alto, 5 para la cadena de separación, que es de esa V pequeña, y ahí en el mismo sitio hago un punto alto. Entonces ya tengo la V pequeña, ¿vale? Donde la siguiente ya crearemos la grande, en fin. 1, 2, 3, y voy mirando que me encuentro. Tengo la hoja al inicio, solo con una vuelta. La segunda vuelta de la hoja era trabajar de nuevo los 7. He trabajado los 7, tengo siempre 3 cadenas de separación entre hoja y hoja.
En la siguiente hoja, como ya tengo la de 3, ya me falta la vuelta del último menguado, que solo trabajo el punto del centro y lo convierto en 1. 1, 2, 3. Me encuentro de nuevo una hoja de 7. Esto es que os lo vais encontrando, así que no tenéis que romperos mucho la cabeza, ¿eh? He completado esos 7 de la que me encontré a continuación. Hago 1, 2 y 3. Yo voy mirando siempre mi tejido y ya veo que estoy en el centro. Así que aquí, como ya tengo en las dos vueltas anteriores solo un punto alto, pues igual que he empezado haciendo una V pequeña, tengo que crear aquí esas dos V pequeñas. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahora trabajo hacia abajo, hago las 3 cadenas y trabajo hacia abajo igual que he trabajado hacia arriba. Hago la hoja de 7, 3 cadenas. La hoja de 1 nada más, 3 cadenas. La hoja de 7, 3 cadenas. Y aquí en la cuarta cadena tengo que hacer una V pequeña. Un punto alto, una cadena y un punto alto. He terminado la vuelta con la V pequeña. En la siguiente vuelta de la V pequeña, que hay que hacer el punto alto, las 3 cadenas y la V grande en este punto. Entonces, antes de volverme, yo ya hago 1, 2, 3 y 4, que equivalen al punto alto doble. 1, 2 y 3, que equivalen a las 3 cadenas de separación. Y giro. Lo hago así porque luego me viene mejor a la hora de terminarlo. Aquí, en ese punto, hago la V grande con las 2 cadenas. Y ya sabemos que ahí va en la siguiente vuelta los 7 puntos. Y empezaremos otra hoja. Ahora 1, 2 y 3. Aquí ya he hecho mis dos vueltas de 7 puntos, pues ya viene la de 5. Que solo es una de 5, luego una de 3 y luego una de 1. Vamos haciendo la hojita más pequeña. Cuatro y 5. 3. Aquí hemos terminado esa hoja y justo como me queda un punto alto ahí, donde termino esa hoja, empiezo otra. Hago una V. Esta es la vuelta donde hacemos inicios de hoja y terminamos la que tengamos empezada. ¿Veis? Aquí ya estoy iniciando una hoja, ya he terminado esta, estoy iniciando otra. Pero me coincide que es la vuelta donde yo estoy haciendo V's aquí, al principio, en el centro y al final también. 1, 2 y 3. Tengo los 7. Hago 5. 3 cadenas. Y estoy en el centro. En el primero hago una V. 3 cadenas. En el del centro hago solo un punto. 3 cadenas. Y en el último de los 3 hago de nuevo una V. Una V grande, con las 2 cadenas. Y continúo hacia abajo igual que he hecho hacia arriba. 3 cadenas. Aquí van 5. 3 cadenas. Aquí va una V. 3 cadenas. Aquí van 5. 3 cadenas.
Aquí va una V, 3 cadenas y aquí va 1. Completé esa vuelta con la V en el primer punto, las 3 cadenas y el punto en el último punto. Siguiente vuelta. Yo miro siempre a ver qué tengo que hacer aquí al inicio. Pues como solo tengo un punto alto hecho, porque aquí tengo la V pequeña, me queda otra vuelta de punto alto. Y aquí igual en el centro nos va a coincidir los lados y el centro. ¿Veis? Tengo los 3. Aquí tengo uno. Me falta otro de 1. Subo ese 1 con las 4 cadenas, las 3 de separación y giro para hacer la siguiente vuelta. Voy mirando que me encuentro. Una V, pues 7 puntos. 7 puntos, 3 cadenas. Miro que me encuentro. Tengo el de 5. Ahora viene el de 3. ¿Veis? Os lo va diciendo el mismo tejido. Solo tenéis que prestar atención a cómo inicias cómo inicias el tejido. Observando tus inicios anteriores y en el centro igual. Que te coincida. Tengo los 3. 1, 2, 3. Miro. Pues aquí tengo una V, pues tengo que hacer 7. ¿Vale? Hago los 7. 3 cadenas. Aquí tengo 5, hago 3. 3 cadenas, tengo una V, 7. 3 cadenas, un punto alto porque solo tengo uno y me hace falta otro. 3 cadenas, 7 y hacia abajo igual. En la siguiente vuelta, bueno, pues ahora nos vemos y la hago con vosotros también. He completado la vuelta y observo cómo tengo que empezar la siguiente. Aquí tengo una V, aquí tengo 1 y 1. O sea, ya tengo 2, ya tengo que empezar. En la siguiente, a crear las V pequeñas, porque aquí en el centro me coincide igual. Tengo estas dos V, 1 y 2. Pues en el tercero es donde vuelvo a hacer esto. ¿Cómo empezábamos ahí? 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo el punto alto y la cadena de separación. Y en el mismo punto hago otro punto. En la vuelta que venga hacia acá de vuelta, haré aquí la V, saltaré una cadena y aquí haré un punto alto con las 3 cadenas de separación. 3 cadenas, miro el tejido. Tengo los 7 puntos, me falta otra vuelta de 7. De 7 son 2. 3 cadenas. Y aquí ya tengo 3, pues tengo que hacer solo el del centro para hacer 1. 3 cadenas. Los 7. Tengo aquí 7, pues tengo que hacer los 7. Los 7, hago 3 cadenas. Como tengo aquí 3 puntos, estoy terminando esa hoja, solo hago 1, 3 cadenas. Continúo hasta arriba, hasta el centro. Ahora tengo que hacer 7 y ya estoy en el centro. He hecho los 7, las 3 cadenas y estoy en el centro. Tengo que repetir esto. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y 3 cadenas, los 7, voy de vuelta haciendo lo mismo que he hecho al subir. Mira todo lo que ha crecido ya. Entonces hago los 7, las 3 cadenas aquí 1, las 3 cadenas aquí 7, las 3 cadenas aquí 1, las 3 cadenas aquí 7, las 3 cadenas y aquí en la cuarta cadena la V. El punto alto una cadena y un punto alto en el mismo sitio. Y habría terminado esa vuelta. Repetimos la siguiente vuelta
como corresponde después de haber hecho la V, que es un punto, que es esta vuelta de aquí. ¿Ves? Son 3 que se repiten. Que es un punto alto, 3 cadenas, una V grande, 3 cadenas, y ya menguamos a 5, 3 cadenas, hacemos la V al final porque ya hemos terminado aquí, habríamos terminado, tenemos que hacer una V, 3 cadenas, 5, 3 cadenas V, 3 cadenas 5, 3 cadenas, y aquí ya estamos en el centro donde hago una V, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, una V, 3 cadenas, aquí habría que hacer 5, 3 cadenas, aquí una V, así vamos repitiendo. La siguiente, metemos en la V los 7 puntos y repetimos el proceso, ya de 5 serían 3, ¿vale? Es repetir estas 3 vueltas. Siempre nos vamos fijando que cada 2 puntos altos en el centro, en el tercero tenemos que hacer 3, y esa misma vuelta donde aquí hacemos 3, es donde aquí nos coincide que también cada 2, porque aquí hay una V, cada 2, también tenemos que hacer una V pequeña. Después de la V pequeña va la V grande, después de la V grande va los 7 puntos, y así vamos creando. Pues, ¿qué creamos? Que en esta primera vuelta de esta primera esquina, digamos, tenemos una hoja, que en la segunda esquina tenemos 1 y 2 a cada lado, que en la tercera esquina tenemos 1, 2 y 3, que en la siguiente vamos a tener 1, 2, 3 y 4, y así. El largo que quieras para tu pico, yo en este lo he hecho, súper largo. Súper largo, que creo que he llegado a hacer hasta llegar a 10 hojas, creo, lo voy a contar. Se cuenta también el centro de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues 10, ¿vale? Yo creo que lo haré igual de tamaño que este, porque me gusta así que caiga debajo del culete, pero tú lo puedes hacer más corto o más largo aún, como tú quieras. Ten en cuenta que luego van los flecos que también alargan, ¿eh? Entonces yo creo que con 10 ya, si estáis utilizando el punto alto doble, que cunde mucho, y este material, así más o menos con la aguja del número 5, os va a dar más o menos el mismo tamaño. Yo creo que ya con 10 va bien. Bueno, pues cuando yo complete este piquito con las 10, lo siguiente que vamos a hacer es, como os digo, toda esta parte que es la que nos cae al cuello, pues la vamos a hacer con punto alto y un picot en la siguiente vuelta. Van 2 vueltas, una de punto alto y otro de un caladito con picot. Ya os diré cómo va. Y lo siguiente, poner los flecos. ¿En qué vuelta acabo? ¿En qué vuelta acabo? Pues acabo, a ver, ¿cuándo dejo ya de trabajar la vuelta la hoja número 10, digamos, ¿no? Pues la hoja número 10 es esta. A ver si lo podéis ver. Aquí estoy empezando la 11, ¿veis? Entonces, donde me quedo, que es la vuelta de la hoja número 10, me queda con los 3 puntos, no en la vuelta de que ya es un punto y ya he terminado la hoja, en la de 3, que es la que estoy empezando, va por la primera. Ahí es donde yo ya paro para que me quede el acabado mejor, no me quede, si lo hacemos con uno aquí, queda como más calado, no sé. Yo lo he dejado ahí, lo podéis terminar donde queráis. Nunca vais a terminar acabando en hoja, porque si acabáis aquí esta hoja, vale, esta hoja la habéis terminado con un punto, pero esta, sin embargo, va por la segunda vuelta de 7, o sea que nunca vais a acabar con la hoja. Quiere decir que yo lo dejo ahí. Cuando esta hoja número 10 va con el menguado de 3 puntos, que ya la siguiente hoja me está empezando con los 7, ¿vale? Hasta ahí. Esa es la vuelta donde yo paro, habiendo hecho ya 10 hojas. Pues hasta aquí ya he tejido el largo total del chal, que como dije eran 10 hojas de largo. También podéis contar las hojas en los laterales. Cuando tengáis 10, ya ahí paráis. Y paráis en la vuelta donde estáis empezando la hoja número 11, la dejáis en la primera vuelta. Y la hoja número 10, que es esta, la dejáis cuando llegáis a los 3 puntos, a la disminución de los 3 puntos. Y ahí acabamos. No vamos a cortar la hebra, ¿vale? La vamos a dejar ahí porque lo que vamos a hacer es aprovechar que estamos aquí en la esquinita para hacerle una vuelta en punto alto toda la parte de arriba del cuello, que es la parte donde en el centro
A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Aquí. Donde en el centro es donde iniciamos el pico, ¿vale? Empezamos aquí con las 5 cadenas. Pues toda esa parte entera, de una punta a otra, la vamos a trabajar en punto alto, normal. Ya no hacemos punto alto doble. Entonces yo aquí retomo ya mi hebra. A ver que la saque un poquito. Y es muy fácil porque ya lo que tenemos que hacer es puntos altos y ya está. Bueno, yo ya tengo ahí hecha una cadena. Pues tengo que hacer 2 más para tener el primer punto alto. Y ahora voy entrando aquí en los espacios y haciendo puntos altos. Ay, perdón. En cada espacio aproximadamente van 3 puntos altos, ¿eh? Yo ya tengo ahí los 3. Me voy al siguiente espacio y hago 3. Me voy al siguiente espacio y hago 3. En el siguiente espacio otros 3. ¿Vale? Y nada más. Esto es lo que vamos a hacer en todo el contorno, todo el filo de arriba del pico, de una punta a otra. Esta primera vuelta será así en puntos altos. Una vez que hayamos completado la vuelta, acabo aquí con mis 3 puntos, he hecho 2 cadenitas y he cortado la hebra y la dejo ahí porque no quiero dar la vuelta y trabajar por el revés. Quiero hacer la última vuelta, que es la que vamos a hacer ahora, también por el derecho. Entonces lo que hago es cortar ahí y añadir de nuevo la hebra en el inicio, en el mismo sitio donde empezamos a hacer la vuelta, para poderlo trabajar desde el derecho. Entonces voy aquí al primer punto, que sería la tercera cadena. Voy a quitar el marcado porque creo que me está tirando de esa cadenita y no la veo bien. Vale. Añadimos ahí la hebra. Hacemos una cadenita en ese mismo punto, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, entro en el mismo sitio, saco hebra y deslizo para hacer un picot. En el siguiente punto hago un punto bajo. Voy a quitar estas hebras que me están aquí molestando. Vale. En este siguiente punto hago un punto bajo y 3 cadenas. Y saltamos 1, 2, en el tercero vuelvo a hacer un punto bajo y un picot. 3 cadenas, paso en la base con punto deslizado. Punto bajo en el siguiente. Voy a repetir y esto es lo que vamos a ir haciendo en esta vuelta, ¿vale? 1, 2, 3 cadenas. Salto 2 puntos, en el tercero hago un punto bajo con picot. Hago el picot y en el siguiente punto un punto bajo. Repito 1, 2, 3 cadenas, salto 2 puntos, en el tercero punto bajo, 1, 2, 3 y hago el punto picot y un punto bajo en el siguiente. Y nos va quedando así, como un caladito aquí y el picote en medio. Pues nada más, no lleva nada más. Esta sería toda hasta el otro extremo, toda la vuelta así. Y lo siguiente es rematar las hebritas y ponerle los flequitos.
Cuando terminemos ya de hacer esa vuelta, ya habremos terminado de rematar la parte de arriba y nos quedaría, como os digo, los flecos. Entonces los flecos los vamos metiendo en los espacios. Mira, aquí en este primer espacio he metido uno, en el segundo otro, y aquí donde tenemos los 7 puntos, paso 2 y meto uno. Luego paso 3 y meto uno para que me queden aquí 2 también de espacio. Aquí meteré uno, aquí meteré otro en el centro, aquí meteré otro y aquí haré igual. Pasaré 2 puntos, lo meto ahí en medio, paso 3 puntos, lo meto aquí en medio. Y así vamos haciendo. Yo me he cogido este molde, la libretita de Posy, donde os he explicado antes. Y hago, aquí llevo 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas y 5 vueltas. 5 vueltas las corto aquí, me saco esas hebritas, corto aquí abajo y ahora lo que hacemos es engancharlo. Una agujita bien gordita para que me pasen todos los hilos, engancho, lo paso, engancho todo y lo paso por ahí. Ajustamos y ya estaría colocado. Lo estiramos un poquito y lo rematamos para que se nos quede rectito. ¿Vale? Y esto es lo que voy a ir haciendo por todo hasta abajo, hasta llegar al piquito. A ver si encuentro el pico. Hasta llegar al pico y volver a hacer hacia arriba. ¿Vale? De esta forma tú puedes ponerle más o menos fleco, lo que tú quieras. Yo le voy a poner bien tupidito. Y con este tamaño, os voy a medir el largo del fleco por si queréis hacerlo exactamente igual. Y mide pues lo que me mide de largo esta libretita. Ay, lo estoy poniendo al revés, un segundo. 13 centímetros. El fleco es de 13 centímetros. Tú lo puedes poner como quieras. Bueno, pues yo me quedo aquí haciendo todos los flequitos. Me queda un ratito ahí. Y yo creo que ya está la explicación de cómo hacer el pico, que como habéis visto en el tráiler del principio bueno, yo estoy enamorada. Lo que pasa es que todavía aquí hace muchísima calor y no tengo opción a ponérmelo, pero ya llegará el frío. Y ahí los tengo en 2 tonos y no sé si hacérmelo en un tercero, porque cunde mucho, lo hacen rápido y bueno, el resultado es espectacular. Pues espero que a ti también te haya gustado. Déjame un like, algún comentario y suscríbete si aún no lo has hecho para apoyar mi canal. Nos vemos con un próximo proyecto la semana que viene. Hasta luego.